Hermanos, tenemos el privilegio maravilloso de poder meditar en un tema bastante amplio, bastante controversial muchas veces, y que se prefiere muchas veces obviarlo, pero que está en las páginas de las Sagradas Escrituras. Y hermanos, vamos a empezar a leer un recorrido en las páginas de las Sagradas Escrituras en esta tarde. Y vamos a ver, hermanos, una porción de la palabra del Señor. Veamos aquí en Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Isaías, vamos a leer en esta tarde. Dice la palabra del Señor de esta manera: 61. Y los versículos que vamos a leer es el 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Hermanos y hermanas, esta palabra que encontramos acá tuvo su cumplimiento allá en Lucas capítulo 4. Pero fíjense, hermanos, que en esta porción quedó una parte del versículo 2 que el Señor no dijo. Vea cómo dice el versículo 2: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y hay una coma. El Señor, cuando relata esto o da a conocer esto, allí se detiene. Y la otra parte que está después de la coma, que dice aquí: y el día de venganza del Dios nuestro, eso ya no lo dijo. Veámoslo aquí en el capítulo 4 de Lucas, y el versículo es el 18, para que usted vea cómo está esta situación en la palabra del Señor. Capítulo 4 de Lucas, y vamos a leer, hermanos, los versículos 18 en adelante. Dice así. Miren, que es el cumplimiento de la profecía que se estaba llevando a cabo en la persona del Señor Jesucristo. Dice aquí 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y ahí termina, hermanos. El 20 ya dice: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. ¿Qué pasó con esa otra parte? Que dice aquí Isaías, la parte que quedó inconclusa. Miren, hermanos, el día de venganza del Dios nuestro. Y es que, hermanos, esa parte, el día de venganza del Dios nuestro, no había llegado aún. El Señor había venido a cumplir todo lo que narra la Biblia en esos pasajes, todo lo que dice allí. Pero esa última parte no tocaba aún, el día de venganza. Miren, hermanos, esto me recuerda a lo que dice el profeta Nahum, que presenta a Dios en dos perfiles. Y dice que bueno es Jehová, fortaleza en el día de la angustia. Y eso se ha venido predicando, y eso es lo que dio a conocer el Señor Jesucristo cuando vino en su primera venida.
Bueno es Jehová, bueno el Señor, hermanos. La bondad del amor. Pero también ahí en Nahum dice que Dios es un Dios celoso, vengador. Y que ¿quién podría permanecer en pie delante de su presencia? No hay quien, hermanos. Los montes dice que se derriten a su presencia. Hermanos, es la otra parte del Señor que faltaba ahí, el día de venganza del Señor. Y hermanos, es precisamente esa parte lo que se me ha encomendado. Bueno, no todo, hermanos, el día de la venganza es una serie de eventos, pero es esa parte del día de la venganza del Señor en donde nos enfocaremos en un tema, hermanos, que es la gran tribulación, que forma parte del día del Señor. Y hermanos, ¿y esto cuándo comenzará? ¿Cuándo iniciará esto? Fíjense, hermanos, que tuvimos la oportunidad hoy de escuchar en el primer mensaje un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? La predicación del Evangelio. Y es que esto, hermanos, es lo que vino a hacer el Señor, a publicar las buenas nuevas, ¿verdad? Pero, hermanos, esto tiene un fin. Y cuando el Señor, hermanos, venga a traer a su iglesia y seamos arrebatados, oh hermanos, allí tendrá continuidad lo que leímos aquí en Isaías capítulo 61 y el versículo 2, la parte final. El día de venganza del Señor. Cuando el Señor se lleve a su iglesia, esa porción tendrá continuidad. Hoy como que cuando usted está en el celular y aparece un video y le presionó ahí para que haga una pausa. Así está, hermanos. Y en ese tiempo de la pausa está este tiempo en donde se predica el evangelio glorioso del Señor. Pero, hermanos, cuando el Señor vuelva a presionar y continúe, hermanos, la iglesia será arrebatada. Y entonces se iniciará esta parte, el día de la venganza del Señor. Y hermanos, el día de la venganza del Señor es lo que se le llama lo que se le llama escatología. Los eventos que están por venir. Pero, hermanos, toda la escatología es un tema amplísimo. Y una parte nada más de la escatología nos vamos a enfocar en esta tarde. Es sobre la gran tribulación. Y, hermanos, ese día va a venir, hermanos. Y ese día cuando el Señor dé a conocer el otro perfil, hermanos, ahí sí no desearíamos para los que se queden aquí. Porque usted, hermano, usted, hermana, escuche, le estoy diciendo hermano, hermana, porque hemos sido lavados y comprados con la sangre preciosa de Cristo. Tenemos la garantía de que somos verdaderamente hijos del Señor. Recibimos esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Y teniendo esa certeza, esa seguridad, hermanos, cuando el Señor reanude estos eventos, nosotros nos iremos con el Señor. Pero si usted, estimado amigo que está entre nosotros, no tiene esa seguridad de irse con el Señor, usted presenciará ese día de la venganza del Señor. Ese Dios celoso, airado, vengador, y que los montes se derriten a su presencia. ¿Quién podrá permanecer delante de Él en pie, hermanos? ¿Quién? Si usted no tiene a Cristo en su corazón
y nos está escuchando en esta hora, en esta oportunidad, mire, el Señor le está dando una oportunidad de oro para que usted también considere y proceda al arrepentimiento, para que usted se vaya con los redimidos, con la iglesia del Señor, el cuerpo del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor. Nos vamos, hermanos. Pero vean, la gran tribulación, un día grande y espantoso. Y de esto vamos a hablar un poco, hermanos. El día del Señor, hermanos, entonces inicia el día en que la gracia termine. Cuando la iglesia se vaya, inicia el día del Señor, ese día espantoso y terrible. ¿Y sabe cuándo va a terminar el día del Señor? Con la creación de nuevos cielos y nueva tierra. ¿Y cuánto pasará? ¿Cuánto tiempo será ese intervalo? O lo que abarca el día del Señor. Pues, hermanos, cuando la iglesia se vaya, vamos a ver que inicia precisamente, lo primero que dará inicio es la gran tribulación, ese periodo, y que vamos a ver cuánto tiempo va a durar. Luego vendrá la segunda venida del Señor en gloria, para luego dar paso, hermanos, al reino milenial. También, hermanos, en este tiempo se llevará, luego del reino milenial, el juicio del gran trono blanco. Y este planeta que nosotros vemos, hermanos, será destruido. Y habrán cielos nuevos y tierra nueva. Hermanos, habrá una nueva creación. Esto se deteriorará, se destruirá. Dice que los elementos fundidos arderán, hermanos. ¿Y cuántos elementos hay? Para los estudiosos en química y ven los elementos que hay en la tierra, hay más de 100 elementos. Hay una tablita periódica ahí donde dice cada tipo de cosas que hay en el planeta, los elementos, y ahí le ponen todo su número de serie, su número atómico, su composición y todo, hermanos. Y todo eso será destruido. No habrá nada. Es el día del Señor. Pero inicia precisamente cuando la iglesia sea arrebatada. Y esto dará paso a la gran tribulación. Y ahí vamos a enfocarnos en esta tarde, hermanos. ¿Y qué pasa en la gran tribulación, hermanos? Miren lo que habrá en el contenido de la gran tribulación. Pues. Ahí tendríamos que recordarnos, hermanos, de aquel sueño de Nabucodonosor, aquella estatua. Hace muchísimos años veíamos en diferentes asambleas una manta, ¿verdad?, donde habían dibujado aquella estatua y le habían puesto lo que significa cada parte, porque cabeza de oro, y cada parte tenía un significado, hermanos, hasta los pies. Y eso solo nos habla, hermanos, de la organización de las naciones, cómo se iban ordenando, organizando, y cómo venía desde la antigüedad. En Nabucodonosor le tocó ser la parte de oro, dice, la cabeza, pero que al final, hermanos, iba a haber una mezcla de hierro con barro en los pies. Y miren, son 2 pies. Eso quiere decir, hermanos, que iban a ser 2 potencias. Pero, hermanos, eso solo nos habla de la organización política de las naciones. Eso tendrá que ver mucho en la gran tribulación. Y, hermanos, entre esa organización se preparará para que surja de allí un personaje, un gobernante político
de ese imperio organizado al que se le llamará o se le ha conocido como el anticristo. O sea que el anticristo estará también en ese tiempo de la gran tribulación. También estará la formación de un falso sistema religioso. Miren, la iglesia verdadera ya no estará acá, pero aquí en este mundo habrá un sistema religioso, hermanos, falso, bajo la dirección de un falso profeta. Y también, hermanos, se desarrollará, usted puede ver, veamos Apocalipsis, hermanos, pasemos a Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6 dice así la palabra del Señor. Mire cómo dice aquí: y vi cuando el Cordero abrió uno de los 4 sellos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Hermanos, allá en el cielo estaba pasando algo que miraba el apóstol Juan. Él dice que presenció un evento maravilloso. Estaba el Cordero de Dios allí, y tenía en su mano un rollo, un libro, dice la palabra, pero que nadie lo podía abrir. Y el único que pudo abrirlo era el Cordero inmolado, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense que ese rollo tenía 7 sellos. 7 códigos de seguridad, hermanos. Nadie podía abrirlo, solo Él. O como quien dice, 7 candados. Y quien podía abrirlo era solamente nuestro Señor Jesucristo. Esos sellos de seguridad que tenían, hermanos, los fue quitando. Y cuando quitó el primer sello, pasa algo, hermanos. Aparece un caballo, dice aquí en el verso 2, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Miren lo que pasa en un caballo, hermanos. Muchos confunden que era el Señor que venía, y no, hermanos. Esto es el anticristo. Y aquí empieza, hermanos, un falso Cristo que iba a venir. En el siguiente, hermanos, en el segundo sello, otro caballo. Y aquí esto anunciaba una guerra, hermanos. Cuando quita el Señor el tercer sello, aparece otro caballo que anunciaba hambre. En el cuarto sello, el otro caballo, hermanos. Cada caballo se identificaba con un color. El primero era blanco. El segundo caballo que salió cuando abrieron el segundo sello era un caballo bermejo. El tercer sello dice que cuando es quitado aparece aquel caballo negro. En el cuarto sello dice que representaba la muerte, un caballo amarillo. Y así va, hermanos. Estos simbolismos que aparecen aquí, hermanos, representaban un juicio. Todo esto, el derramamiento de los juicios, abarca la gran tribulación, hermanos. También aparece un grupo de escogidos, 144,000 escogidos, israelitas, hermanos, 12,000 por cada tribu. Todo esto tiene participación acá en la gran tribulación. Hermanos, es el día del Señor que estaba dando comienzo.
con juicios. Hermanos, no podríamos describir detalladamente cómo será cada cosa, porque el apóstol Juan estaba escribiendo, él le dejó escrito aquí lo que él entendía, lo que él comprendió. Esto se parece a esto, lo voy a escribir que es un caballo, voy a escribir que es esto, y hermanos, pero hermanos, es como quien dice un anuncio de lo que está por venir. Esto se vivirá cuando la iglesia se vaya, y no deseamos ser participantes de esto, hermanos. No deseamos. Solo aquellos hombres y mujeres que rehúsen la palabra del Señor, entonces serán testigos oculares. Vivirán en carne propia cada uno de estos eventos del día de la venganza del Señor, de ese Dios celoso, airado y vengador. Hermanos, miren, en el último sello, porque eran 7 sellos, cuando quitan el último sello, el Señor quita el último sello, aparecen 7 trompetas. Y cada trompeta, hermanos, estaba anunciando más juicios. En el capítulo 8, versículo 7, aparece aquí la primera trompeta y dice aquí: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba. Hermanos, esto es un castigo enorme para el planeta y los habitantes. La segunda trompeta dice que el segundo ángel tocó la trompeta, dice el versículo 8 del capítulo 8 que estamos leyendo, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Y hermanos, y cada trompeta va anunciando un juicio, algo más duro que le viene al planeta, hermanos. Es la gran tribulación. También en este tiempo aparecerán 2 testigos. El Señor levantará 2 varones que anunciarán también otra oportunidad para aquellos que estén viviendo. Pero estos hermanos o estas personas que acepten el amor del Señor, estos casi todos tendrán que ofrecer su vida, serán martirizados. Será duro, hermanos, será duro. Es la gran tribulación. Pero en ese tiempo también, hermanos, se podrá presenciar la derrota de Satanás y la persecución contra la nación de Israel. También vendrán, hermanos, ya vimos 7 sellos, 7 trompetas, pero también, hermanos, habrán diferentes copas. Y cada copa un juicio, hermanos. Más juicio, más tormento. Hermanos, la nación de Israel será castigada como ustedes no tienen idea. Esto es la gran tribulación, hermanos. Se proclamará también el evangelio del reino para vivir en el reino milenial. Habrán, hermanos, en ese tiempo también se presenciará la caída de esa organización religiosa falsa que habrá en ese tiempo. Y habrá una guerra a la que se le llama la guerra de Armagedón, cuando todas las naciones querrán exterminar a Israel totalmente, borrarla, a todos los israelitas, a los judíos,
borrarlos sobre la faz de la tierra. Y entonces el Señor vendrá, derrotará a esas naciones, derrotará a Satanás, hermanos. Esto es lo que tendrá parte en la gran tribulación, hermanos. El tiempo de la gran tribulación. Y miren, hermanos, yo sé que hemos escuchado, hemos oído, hemos leído que esto durará 7 años, ¿verdad? 7 años duros, hermanos. Y es que, hermanos, veamos capítulo 9 de Daniel, versículo 24. Capítulo 9 de Daniel y el versículo 24 dice la palabra del Señor de esta manera. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende. Y hermanos, aquí dice todo el periodo que iba a abarcar. La palabra del Señor, hermanos, nos indica acá. Miren, leamos el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y esta es la gran tribulación, hermanos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. Una semana, dice aquí, hermanos, y por otra semana, dice aquí, confirmará el pacto con muchos. Esa semana es de 7 años, hermanos, no son de días. Pero dice que a la mitad de la semana pasará algo. Y es que cuando el primer sello se abra y aparezca el caballo blanco, hermanos, y el que viene montado sobre él indique paz y tranquilidad, hermanos, así vendrá. Como quien dice, frotándole la cabeza, la espalda, para mostrar confianza, para ganarse la confianza de todos. Pero cuando tenga la confianza de todos, a la mitad de esa semana, o sea, miren, si una semana es de 7 días, esta semana sería de 7 años. Y cuando dice a la mitad, eso quiere decir que 3 años y medio. 7 dividido 2, 3 y medio, ¿verdad? En 13 años y medio vendrá, como quien dice, más o menos normal. Pero a la mitad, hermanos, sacará las uñas el anticristo. Demostrará su verdadero propósito. Y hermanos, esto será muy duro para los habitantes del mundo. Claro, el castigo principal está sobre la nación de Israel, pero que su alcance llega en todos los confines del planeta, hermanos. Dice la palabra del Señor también que la gran tribulación se caracteriza porque es un castigo. Es un castigo divino y un juicio divino. Aquí se podrá ver o se podrá experimentar la ira de Dios. Mire aquí, ¿qué dice aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis? Apocalipsis 6, dice la palabra del Señor de esta manera. Veamos el versículo 16 y 17. Apocalipsis 6, 16 y 17 dice la palabra de esta manera. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado,
¿y quién podrá sostenerse en pie? Esto me recuerda, hermanos, que cuando Juan el Bautista estaba ahí en el Jordán bautizando, y cuando vio que venía caminando nuestro Señor Jesucristo, Él dice: he ahí el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero, manso, humilde, hermanos. Venía ese Cordero allí. Pero ahora dice aquí, la ira del Cordero. Ya no venía como lo vio Juan. Ahora venía como ese Dios celoso, airado y vengador. Y por eso decían: caed sobre nosotros y escondednos. Les decían a los montes, a las peñas, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Esto es la ira de Dios que se va a desatar también, hermanos. Juicio, mire qué dice aquí en el capítulo 14 de Apocalipsis y el versículo 7. Y diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos, juicio, castigo, prueba, hora de angustia. Así lo refieren diferentes autores de la palabra del Señor que hablan de esto. Destrucción, tinieblas. El profeta Isaías dijo que es castigo, una prueba para... Mira, aquí dice en el capítulo 3, versículo 10 de Apocalipsis, 3:10 de Apocalipsis: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Una prueba, hermanos. Y va a venir esa prueba. Destrucción, dice el profeta Joel. Es un momento de tinieblas. También lo expresa el profeta Joel, el profeta Sofonías, Amós también hablan de esto. La gran tribulación, hermanos. ¿Y con qué propósito será esto, hermanos? Y el propósito, hermanos, mire qué dice aquí en el capítulo, bueno, ya leímos aquí en el capítulo 3, versículo 10. Para probar a los que moran sobre la tierra. Una prueba, hermanos, para probar a los que moran sobre la tierra. Pero, hermanos, la iglesia del Señor no se le tiene que probar esto, ¿verdad? Porque en el mundo, dice nuestra alabanza, la iglesia es peregrina, ¿verdad? Y anhelante espera su hogar, a gozar de las bellas mansiones junto al río cristalino más allá. Eso es para la iglesia. Nosotros no estamos aquí de manera permanente. Estamos de paso, hermanos. No, usted como hijo del Señor, no ponga su confianza en las cosas de acá. Porque, hermanos, estamos anhelante esperando nuestro hogar, nuestro lugar allá, a gozar de las bellas mansiones. Pero a los habitantes de aquí los van a probar. A la nación de Israel los van a probar. Así dice aquí en el versículo 10 del capítulo 3. Para probar a los que moran sobre la tierra. La iglesia ya no estará morando acá, hermanos. Ya no, hermanos. Si esto es para prueba, también será para preparar
un remanente que recibirá la venida del Rey. Malaquías, veamos hermanos, capítulo 4, versículo 5. Malaquías 4, 5 dice la palabra del Señor. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Hermanos, el Señor va a preparar y va a enviar a alguien para que prepare la segunda venida del Señor, la segunda venida en gloria. Siempre se atestiguará en este mundo, hermanos. Entre todo el dolor, la angustia, la prueba, toda la tribulación que se estará viviendo, el Señor siempre va a manifestar de una u otra manera esa oportunidad también. Y el recibimiento para la venida del Señor en gloria. Y como tercer propósito, hermanos, este periodo de 7 años también será para castigar a los gentiles que rechazan a Cristo. Y es que muchos se burlan del Evangelio, hermanos. Se les habla de una u otra manera y lo rechazan. Pero llegará el día cuando Dios los juzgará, porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Vendrá el día de la venganza del Señor, cuando venga a juzgar y a castigar a la nación de Israel. Un cuarto propósito, hermanos, es para juzgar y castigar específicamente a la nación de Israel. Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y esto el Señor lo tiene anotado, hermanos. Y a Él no se le olvida nada. Va a castigar a Israel por cuanto no creyeron en el Mesías. En ese tiempo también muchos rehusarán al anticristo. Se armarán de fe y de vigor. Yo voy a creer en el Señor. Si no le creí cuando predicaban el Evangelio, hoy en esta época de la tribulación, yo voy a ser su testigo. Yo voy a ser hijo del Señor. Pero será un mártir, hermanos. Y habrán muchos que se convertirán, pero serán mártires. Pero que también, hermanos, el Señor los recibirá. Y también otro propósito es para mostrar la falsedad de todas las afirmaciones del diablo. Es que él siempre está tratando de convencer a todos que él es el gobernante del universo y que él es el que tiene el poder y que desde la creación él es el verdadero gobernante. Y miren, en la tribulación, en esos 7 años, principalmente en los últimos 3 años y medio, el Señor le va a dar oportunidad. Bueno, demostrar pues, y Él se va a sentir y lo van a ver, los habitantes de aquí lo van a experimentar como que si de verdad fuese el verdadero gobernante. Dios se lo va a permitir hacer y hará lo que se le antoje a su gusto y gana. Él va a hacer y deshacer, porque tendrá bajo su control total el planeta, hermanos. Pero será un tiempo limitado, 3 años y medio. Y en esos 3 años y medio, su ira, su enojo, su rencor se ha enfocado siempre sobre la nación de Israel y querrá destruirlo totalmente.
Pero al final, hermanos, al final de esto, de ese tiempo donde Él está demostrando su fuerza, su capacidad, Él será derrotado. Se verá en un rotundo fracaso y no podrá hacer más. Son los propósitos de la tribulación, hermanos. El alcance, hermanos. Ya lo leímos aquí en el 3:10 de Apocalipsis. Sobre toda la tierra, hermanos. Los moradores y sobre toda la tierra. Sobre todo el planeta que se evidenciará esto. Los eventos de entonces de la gran tribulación, hermanos, pertenecen al conjunto de eventos que se le denomina el Día del Señor, que iniciará precisamente cuando la iglesia sea arrebatada. Esto se desatará, hermanos, y culminará hasta la creación de cielos nuevos y tierra nueva, hermanos. ¿Qué actores van a estar ahí, hermanos? Miren, a veces en la época de estudios se le dice a los estudiantes que lean un libro y luego que presenten un resumen y que describan allí quiénes son los actores principales y quiénes son los actores secundarios y quiénes son los que intervienen en todo allí, en lo que dice el libro. Y así también será en la tribulación, hermanos. El Espíritu Santo tendrá su papel importantísimo en la tribulación, hermanos, no como en la iglesia. Hoy usted, cada uno de usted, hermano y hermana, que tenemos a Cristo en nuestros corazones, tenemos el Espíritu Santo y que mora en nosotros. Y esa unción, dice el apóstol Juan, permanece en cada uno de nosotros. Que no le engañen y le digan que esa unción viene cuando alguien le ponga la mano encima y que después se va, y que esa unción viene y se manifiesta con patalear o hacer algunas otras locuras, ¿verdad? No, usted tiene la unción del Santo y esa unción permanece en vosotros, dice el apóstol Juan, ¿verdad? En ese tiempo de la tribulación, hermanos, no estará como ahora. Será similar al Antiguo Testamento, en donde el Espíritu Santo venía y se posesionaba sobre alguien en especial. Así volverá a ser el trabajo del Espíritu Santo. Pero no solo Él será el actor principal, el diablo, hermanos, será un actor, un protagonista también principal en esa época. Estarán los dos testigos también que el Señor traerá para anunciar del amor del Señor a la gente. Estará el anticristo, el Mesías que el diablo levantará, el anticristo. Estará el falso profeta con la religión falsa de ese tiempo. Hermanos, también en esa época de la gran tribulación, los ángeles tendrán un papel importantísimo y una multitud de ángeles especiales harán su trabajo y vendrán a hacer muchas cosas en el planeta. 7 ángeles con 7 trompetas, dice. 7 ángeles con 7 copas. Y miren, un ángel con el sello del Dios viviente. Va a aparecer un ángel con el incensario de oro, otro con un librito y una caña para medir, uno con una hoz para cosechar. Y así, hermanos, una serie de ángeles que estarán jugando un papel importantísimo. Pero también, hermanos, no solo los ángeles. Habrá todo un ejército de demonios
procedentes del abismo, que serán sacados de su lugar y harán cosas, hermanos, que nuestra mente no pueden imaginar. Cosas totalmente horribles. Y además dice que un ejército de jinetes y caballos demoníacos. Habrá también, hermanos, un gobernante cruel y loco, el anticristo. Estos son los actores, hermanos, que estarán en ese tiempo. Habrá un lugar que se le llama la Babilonia, la Gran Babilonia, en donde está representado el centro y poder político y comercial del anticristo. Una ciudad, hermanos. Estos son los protagonistas de la gran tribulación. Si usted, estimado amigo, quiere ser parte de todo esto, siga rehusando la palabra del Señor y usted vivirá en carne propia todos estos eventos. Pero la iglesia del Señor, el Hijo de Dios, la hija de Dios, que tiene a Cristo en su corazón, que un día arrepentido de sus pecados, con la plena convicción de que es un pecador y que la única opción era lavarse con la sangre preciosa de Cristo, y que acudió a Él para pedir el perdón de sus pecados. Miren, el Señor un día dijo, todo el que vendrá a mí, hermanos, pues viene, yo no le echo fuera. Y es un día maravilloso para usted, hermana y hermano, cuando recibió al Señor en su corazón, porque pasó de muerte a vida eterna. Quiero finalizar, hermanos, leyendo esta porción. Segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro. Miren, este tema es enorme. Fuimos dando pinceladas nada más. Pero dice aquí, hermanos, capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro. Y vamos a leer el versículo 11, dice aquí. Esto es para usted, hermano en Cristo, para usted, hermana en Cristo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Sigamos amando al Señor, sigamos glorificándole, porque, hermanos, uno dice, de la que me salvó el Señor, de veras, hermanos, de la que nos salvó. Mientras tanto, hermanos, nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, en donde volaremos con gozo a los cielos. Hermanos, eso le espera a usted. Bienaventurado el que lee las profecías de este libro, dijo el apóstol Juan, ¿verdad? Así que, hermanos, adelante. Nosotros, como hijos del Señor, no tenemos parte en esto. Estaremos en la patria celestial allá con Él, porque Él dijo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Estaremos con Él. Pero, amigo, si usted quiere recibir al Señor, puede hacerlo. Venga al Señor y sea salvo. Que el Señor bendiga su palabra.